Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues ya estamos en la quinta semana de trabajo de esta unidad de aprendizaje. Y pues bueno, nos toca ver dos temas muy interesantes. El primer tema que tiene que ver con el alineamiento curricular, que vamos a platicar muy brevemente de este tema. Y también el tema de el rol sexual del docente, que tiene en esta unidad de aprendizaje tiene mucha relación con el tema de la feminización de la docencia, ¿no? Esta, digamos, avanzada o escalada de maestras docentes matriculadas en los sistemas educativos, tanto en el sector público como privado, y con mayor presencia en el nivel básico, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Entonces son dos temas que vamos a ver y que tienen un impacto y una relación también muy interesante con los temas anteriores, por lo cual también vamos a proponer un desafío muy interesante, una narrativa pedagógica que ustedes van a realizar, pero que bueno, vamos a explicar en su momento. Ya al final de este video vamos a plantear el desafío de esta semana, pero recogiendo sobre todo estas reflexiones de la semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, que me parece nos han colocado en la problemática del cotidiano escolar y en la problemática que tiene que ver sobre todo con la enseñanza, ¿no? Y pues bueno, el elemento curricular es un tema interesante porque es como la oportunidad que se tiene después del diseño curricular, después de la aprobación, de la legitimación de un currículum nacional, de un sistema educativo o de un centro de trabajo, ¿sí? Igual también puede ser de algún proyecto específico de educación. Es la oportunidad de alinear, ¿sí? Esa estructura curricular, este, enorme con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también con cada objetivo de aprendizaje del nivel y sus componentes. Vamos a platicar un poco a qué nos referimos, sobre todo con los componentes, ¿no? Y los objetivos, ¿sí? El alineamiento curricular entonces implica coberturar todos los objetivos que nos vamos a proponer en el centro de enseñanza o en el aula, ¿sí? Con elementos o componentes fundamentales de este proceso, que tiene que ver con las habilidades, las acciones, ¿sí? Que los sujetos pueden desarrollar después de su formación y en su formación, con los contenidos, que son los saberes, y con el contexto, ¿sí? Es decir, es una alineación, digamos, situada. En este sentido, es importante entonces iniciar esta reflexión que a mí me parece fundamental. Para esto existen tres factores de éxito. O sea, para, digamos, que este alineamiento pueda tener una trascendencia importante, lo primero que tenemos que hacer es alinear todas las evaluaciones al currículum, es decir, la evaluación sistemática del aprendizaje y las acciones remediales. Alinear los textos y recursos al currículum, es decir, la relación de actividades con las evaluaciones, sobre todo, y también las acciones remediales. Y el último es alinear todas las capacitaciones y desarrollo profesional al currículum, es decir, desarrollo profesional docente en relación con las bases curriculares y la formación continua en base a las necesidades del establecimiento. Es muy interesante este tema porque de hecho en nuestro país estamos viviendo en este momento una situación un poco similar a la que estamos
platicando. Por ejemplo, bueno, tenemos una propuesta de un nuevo marco curricular, pero es necesario comenzar digamos, el alineamiento de este proceso, en este caso, a través de una serie de diseños analíticos, ¿sí? Que los profesores pueden realizar en función de sus propias necesidades, de su propio contexto, pero también necesitan formación los profesores, ¿no? Necesitan un desarrollo profesional y una formación continua para que este currículo tenga éxito, ¿no? Y sobre todo también con los objetivos que como centros de trabajo pues se tienen, ¿no? Cada centro de trabajo tiene un objetivo, digamos, si no distinto, sí, digamos, típico de su contexto, de su historia, ¿no? Y bueno, es fundamental entonces que estos planteamientos curriculares de largo alcance tengan ese alineamiento para que puedan tener también pues un impacto, digamos, de calidad. ¿Qué tenemos que hacer los profesores entonces? ¿Cuáles son los pasos para el trabajo docente en este alineamiento? Lo primero es seleccionar los objetivos de aprendizaje, ¿sí? De la priorización curricular, identificar los indicadores evaluativos para esos objetivos de aprendizaje. A partir de allí, crear nuestros propios objetivos de aprendizaje de la clase, el que será la ruta de aprendizaje para tus estudiantes y los indicadores evaluativos. Eso es bien importante, los indicadores evaluativos. Número 3, identificar las habilidades, conductas, actitudes que deben desarrollar tus estudiantes. Recuerda que además deben demostrar lo que aprendieron. 4, busca las mejores estrategias didácticas de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de tu clase. Y número 5, crear una instancia evaluativa con los indicadores evaluativos seleccionados. Recuerda que esta instancia es para verificar y retroalimentar. Estos son los pasos de, digamos, del trabajo docente, que tiene que ver entonces con desarrollar nuestro propio plan, en este caso, plan curricular de corte analítico, con objetivos de aprendizaje muy bien claros, con indicadores de evaluar que correspondan a esos objetivos de aprendizaje, para a partir de allí desarrollar rutas de secuencias didácticas, siempre cuidando que estas tengan relación con los indicadores de evaluación, identificar entonces habilidades, conductas, actitudes que se deben desarrollar de acuerdo a lo que nos hemos propuesto desde los objetivos de aprendizaje y la didáctica. Esto es importantísimo, la didáctica, ¿sí? Y la evaluación. Entonces aquí es una suerte de diseño curricular, pedagogía, didáctica y evaluación, ¿sale? Bueno, voy a pasar entonces a a otro esquema que me parece aquí fundamental. Hablando del trabajo, digamos ya de feminización de la docencia, voy a mostrarles a ustedes un pequeño video que para mí pues es muy importante que podamos socializar aquí con ustedes en esta pequeña clase de inicio de sesión. Hay un video que quiero compartir que pues dura algunos minutos, que creo no se lleva más de 10 minutos, no se va a llevar, pero que nos va a permitir entonces entender cómo esta feminización de la docencia ha tenido un impacto. Vamos a conocer si ha sido de alguna otra manera positivo o negativo, de acuerdo a esta nueva propuesta de análisis desde uno de los organismos más interesantes, que es la Organización del Trabajo, ¿no? Vamos a compartirlo entonces, ya está por aquí listo y esperemos que nos sea de mucha utilidad. Es una conferencia, un fragmento, una conferencia de Graciela Morgade. Vamos a ponerlo.
necesaria, ¿no? Lo que probablemente sea necesario es recuperar una lectura del trabajo docente, escasamente fue validada durante muchísimo tiempo, que es justamente preguntarse por qué la docencia, básicamente en el nivel primario, que es como un poco la madre, ¿no? Del sistema educativo, ¿por qué la docencia es un trabajo de mujeres? Porque obviamente no solamente es un trabajo de mujeres, sino que siguió siendo un trabajo fundamentalmente de mujeres a lo largo del siglo XX, que fue el siglo de las mujeres, podríamos decir, o en todo caso de la visibilización de muchas de las formas de subordinación y de opresión de las mujeres. Esa enorme mayoría femenina en la Argentina tuvo un origen, o sea, hay un origen. ¿Por qué el magisterio es femenino? Y yo, bueno, y ahí vienen los estudios, que voy a intentar plantear como muy, digamos, someramente, pero los estudios sobre la llamada feminización del magisterio, ¿no? ¿Y qué encontramos en la Argentina? Que en realidad el magisterio no es que se feminiza como en algunos otros países, sino que el magisterio nace femenino porque hubo una decisión política para que así fuera. Entonces, podríamos decir, una primera cuestión es, el magisterio, digamos, es un trabajo de mujeres porque hubo decisión política para que así fuera. Se trata meramente de una cuestión económica. Y se trata de una cuestión económica, porque para tener un ejército de reserva, ¿no?, dispuesto a trabajar en la gran obra de la educación pública en la Argentina, se necesitaba un sector dispuesto a ganar menos. Y ganar menos, el supuesto de las mujeres es ¿por qué podían ganar menos? Esto lo dijo Nicolás Avellaneda, digamos, porque siempre hay alguien que dice las cosas. Porque dependen de un padre o de un marido. O sea, hay una cuestión económica en la feminización del magisterio, pero no solo. También hay una cuestión cultural. Y no nos podríamos, digamos, ni siquiera tentarnos a medir cuánto de una cosa, cuánto de la otra. ¿Cuál es la cuestión cultural? Tiene que ver con lo que hoy podríamos llamar ¿no?, el eterno femenino. O sea, se suponía que las mujeres eran madres, por naturaleza iban a ser, y si no lo eran, iban a serlo, por lo tanto sensibles, por lo tanto con mayor disposición, predisposición y también la posibilidad real de vincularse afectivamente con los niños, hoy diríamos las niñas y las niñas, y en todo caso una mirada idealizada que está muy cerquita de la madre educadora, de la vocación, el apostolado, o sea, la dimensión simbólica del trabajo de enseñar, del trabajo docente, del magisterio, estuvo muy teñida de estereotipos, que hoy diríamos, estereotipos patriarcales. ¿Sí? Se siguió pensando en el trabajo de 4 horas cuando los estudios sobre el trabajo docente empezaron a mostrar lo mismo que pasaba con el trabajo femenino, que es, hay una invisibilización de mucho de lo que hace el trabajo de una maestra, ¿no? Entonces, el trabajo femenino invisible también nutre a la invisibilización del trabajo docente y viceversa, el trabajo docente más flexible que otros trabajos, etcétera, también nutre la condición femenina de las maestras. ¿El trabajo docente es un trabajo femenino porque porque las mujeres trabajan de maestras? ¿O el trabajo docente feminiza a las mujeres y hace más femeninas? Es un dispositivo de feminización de las mujeres. Y la respuesta que yo invito a dar es que pensemos en una relación dialéctica, en una relación en que hay una disposición, ¿se acuerdan, Bourdieu? Posición y disposición, una disposición, sujetos, sujetas dispuestas a ese tipo de trabajo, dispuestas a ese tipo de estructura, las muchas maestras en la base, y a medida que se asciende en el sistema educativo, hasta los 80 había una mayoría masculina en las supervisiones en la ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Después cambió un poco, ¿no? No sé cómo estamos ahora, pero
En los 80 había el 90% en la base y de mujeres y 30% de mujeres en las supervisiones. O sea, había una pirámide que se masculinizaba a medida que se ascendía. Los libros de pedagogía, ¿quiénes los escribían? ¿No? Los pedagogos, los grandes pedagogos. Es más, pensar a la maestra, durante décadas estuvo asociado a esta cuestión que en el nivel inicial es inclusive, diría, no sé quiénes son del nivel inicial porque es como un poco agresivo lo que voy a decir, pero que terminan infantilizando a las mujeres. El trabajo docente que feminiza, refeminiza, en el nivel inicial creo que terminó infantilizando a la maestra, o por lo menos tendiendo a la infantilización. Eh, Hay un montón de preguntas que se abren cuando analizamos el trabajo docente cotidiano desde la perspectiva de género, y todas esas preguntas que se abren y que podemos ir respondiendo contextualmente en cada momento histórico, en distintos momentos históricos, obviamente va cambiando, nos llevan a que sigue siendo hoy un trabajo femenino. ¿Y cómo se articula hoy la condición femenina de las maestras con el trabajo? O la cuestión inversa es, si no te gusta trabajar con niños, niñas, niñes, mejor no te dediques a la docencia, porque es insoportable, ¿no es cierto? O sea, sería insoportable. Entonces, le estamos dando vuelta, no estamos hablando de un amor maternal incondicional, estamos hablando de la posibilidad de conexión, de la posibilidad de empatía, de vincularse con un otro, con una otra, y que es imposible no es imposible enseñar si no hay cuidado. No, o sea, enseñar cuidando sería la dimensión de la politización. Y el cuidado es un problema político. Y el derecho al cuidado es parte de los problemas que tiene el sistema educativo, sobre todo. Bien, bueno, pues como pueden ver, es un tema sumamente escabroso, es un tema que pudiera ser polémico, pero se entiende también muchas veces que es polémico por falta de desconocimiento, ¿no? En nuestro país, en México, también las primeras profesoras en el sistema educativo mexicano fueron sujetas a contratos muy precarios, ¿no? Y con códigos disciplinarios sumamente, pues muy castrantes, porque de alguna otra manera, si bien se empoderaban dentro del aula con los estudiantes, socialmente eran maestras muy reprimidas, o sea, no tenían ni siquiera derecho a elegir una vestimenta propia, con un gusto propio, sino con una vestimenta que era, digamos, acorde a lo señalado en un código disciplinario. No tenían derecho también a tener algún tipo de relación social fuera de la norma, pues mucho menos algún noviazgo, ¿no? Eran sumamente, los contratos eran muy, muy verticales, ¿no? En nuestro país, también en México, también hay que recordar que también los salarios fueron bastante precarios también, no solamente para las maestras, también para los profesores, y hasta la fecha pues son los más precarios, ¿no? Nuestro país siempre ha estado muy por debajo de las, digamos, de las recomendaciones de la OCDE para los salarios de los maestros, es muy precario. Pero bueno, el trabajo docente, tanto en mujeres como en hombres, sí tiene que ver con un asunto de decisión política. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer que hoy esta feminización de los docentes en todos los niveles educativos, eh, no solamente en preescolar, porque en preescolar yo recuerdo cuando yo ingresé al normalismo, ya hace ya casi ya 30 años, cuando yo era normalista, tengo 25 años como profesor, entonces estamos hablando de, sí, ya casi 30 años que yo era normalista. eh, Era casi imposible ver algún hombre, un varón, dentro de las normales de educadoras para preescolar y también de educación especial. Era muy difícil, muy difícil. Yo creo que en mi generación fueron algunos
Tengo conocimiento de algunos dos o tres educadores. No sé a la fecha cómo ha avanzado, pero me parece que sigue siendo el nivel de preescolar sumamente femenino. Igual en primaria hay un porcentaje muy alto, creo que estamos hablando casi como de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Sin embargo, a medida que el nivel va, digamos, en crecimiento, ya a niveles ya superiores, niveles de universidad, por ejemplo, sí hay más hombres. Lo otro que también en el video es muy importante que se señala, y hay que reconocerlo, los los cargos de dirección, de mando, están en manos de los hombres todavía, aún. Y muchos de los diseños curriculares son encargados a los hombres todavía por decisión política. Entonces, habría que ver esto que la ponente en la conferencia señala, muy interesante. Habría que ver cómo sigue habiendo una decisión y un criterio patriarcal en el trabajo docente, ¿sí? Ustedes van a ver el tema que es el rol sexual del docente, es muy interesante porque, bueno, ¿cuál es el impacto en una hora de clases de que esté un hombre o esté una mujer? ¿Cuáles son como las posibilidades, ¿no? De, de una pedagogía diferenciada, ¿sí? De acuerdo al sexo, ¿no? Hay estudios muy interesantes, ¿no? Donde hay niñas, alumnas que tienen una mayor empatía cuando tienen un profesor varón que cuando tienen una maestra. Son estudios. Conozco algunos estudios. De hecho, en una de las lecturas que ustedes van a tener, viene una investigación referente a esto que estoy señalando por último, ¿no? O sea, no estoy hablando como por tanteo. Esa investigación está por ahí. No voy a hacer más énfasis porque es importante que ustedes la lean, pero bueno, ahí les dejo estos dos temas. Recuerden, el primer tema es el alineamiento curricular y el segundo tema es el rol sexual del docente, pero sobre todo va muy cargado a la feminización de la docencia, que es importante por lo siguiente. Déjenme ver si puedo compartir el desafío que ustedes van a realizar. Creo que sí, aquí está ya. Bueno, voy a compartir y finalizamos el video. Bien, para esta semana, que ya estamos en la semana 5, vamos a ver esto de los factores de alineación, que son, ya lo decíamos, la alineación curricular. En el video señalamos bastante bien, pues, a qué se refiere con este asunto. Creo que ya nos está, déjeme, no me sacó de compartir pantalla. Creo que ya me va a dar oportunidad. Ya está. Vamos a ver los de factores de alineación, que ya lo vimos en el video. Vamos a ver también la docencia y el rol sexual, conflicto de papeles. Por aquí vienen algunos datos muy interesantes, ¿sí? Del impacto, ¿no? Sí, el rol sexual del docente en el aula imprime una diferenciación interesante que es necesario de analizar. Vamos a ver aquí qué diferencias hay en el trabajo de un rol, digamos, de un profesor que es varón y una profesora que es mujer. Vamos a ver ahí algunas diferencias producto de algunas investigaciones. Y aquí es donde ustedes van a encontrar el texto que yo les decía. Este es el texto muy importante. Son dos textos, ¿sí? Que es el rol del género en las interacciones pedagógicas y el género, una categoría útil para análisis histórico. Son dos textos que vienen en las fuentes de información, ¿sí? Y bueno, para esta semana, lo que nosotros vamos a realizar una narrativa pedagógica. Este es el desafío. Esa narrativa tiene que ver en que ustedes, con un mínimo esfuerzo, seguramente van a recordar algunos acontecimientos claves que vivieron en alguna escuela donde laboraron o en la actual. Puede ser una anécdota o un momento de trascendencia de su práctica docente, alguna experiencia con un alumno, con un grupo, incluso en las relaciones con sus compañeros o director. Seguro recordarán que aplicaron alguna estrategia de aprendizaje o que tuvieron que actualizarse y que bueno,
A lo mejor realizaron algún curso, alguna actualización para atender un problema con algún estudiante, con algún tipo de conducta, con algún trastorno del desarrollo, ¿verdad? Y bueno, implementaron alguna metodología. Todo esto que ustedes están convocados a recordar, la idea es que ustedes nos narren una una narrativa donde ustedes, bueno, nos escriban un relato de acuerdo a algún suceso que vivieron como docentes. Recuerden, aquí voy a seleccionar, ¿sí? Recuerden, ponerle un título a ese relato, delectarnos con un buen inicio y, por supuesto, la trama de la historia. Estaremos atentos al desenlace. Tu relato será de mucho aprendizaje y enriquecimiento para el colectivo de maestros. Gracias. Al término de la narrativa, súbela en el espacio de tareas en formato PDF. Mínimo 2 cuartillas, 3 cuartillas que nos puedan subir de una narrativa, de un acontecimiento que hayan vivido interesante, que crean que sea importante de socializar. Hacemos este desafío porque nos parece importante, ya con las semanas anteriores, que pudiera consolidarse ya en una socialización de alguna narrativa, de algún acontecimiento que ustedes vivieron. Y aquí van a encontrar la rúbrica para evaluar esa narrativa que ustedes van a realizar, ¿sale? Y pues bueno, esta es la semana 5 con 2 temas muy interesantes, el alineamiento curricular y el rol sexual del docente, pero sobre todo esta narrativa, esta historia que nos gustaría que nos relataran, que nos escribieran para compartirla y bueno, pues también que vayan ustedes profundizando más en su redacción también a la par, ¿verdad? Pues les agradezco mucho, este es el tema 5 y les mando un abrazo y que sigan los éxitos en esta asignatura. Entonces, vamos a cerrar este pequeño video y suerte para todos.